Ok, la sesión anterior comenzamos a revisar a más detalle lo que es en sí la demanda y cuáles son los determinantes de, de esta, ¿no? Mencionaba que pues prácticamente el determinante, el mayor de los determinantes de la demanda, pues consiste justamente en el precio del bien. Digamos que eso es lo primero que va a tomar en cuenta el consumidor para saber si adquiere ese bien o servicio o decide desistir de ello. E incluso también el mismo precio va a ayudar a determinar cuánta cantidad o cuántas piezas de ese bien va a solicitar, ¿no? O a poder adquirir. Pero digamos que ya después de esa decisión, pues existen otros determinantes que también pueden influir en la demanda, ya sea para reducirla o bien incluso para poderla aumentar un poco más, ¿no? Otro determinante, bueno, pues consiste justamente en el ingreso del propio consumidor. Sabemos que todos nosotros en nuestra posición de consumidores, pues siempre vamos a depender de un presupuesto o de nuestro nivel de ingresos y dependiendo de los ingresos que tengamos, bueno, pues vamos a considerar si es momento de satisfacer o no alguna necesidad mediante el consumo de algún bien o servicio. También les mencionaba que otro determinante en la demanda, pues justamente son los bienes relacionados, entendiendo que los bienes relacionados se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Por un lado están los bienes sustitutos, que son aquellos bienes que van a cumplir exactamente la misma necesidad que estamos nosotros tratando de cubrir con un bien en específico. Hemos hablado de varios ejemplos, pero bueno, retomando a lo mejor uno de los más comunes, decíamos que puede ser que nuestra necesidad simple sea solamente la sed y a lo mejor nosotros tendríamos la opción de comprar un refresco, pero un bien sustituto del refresco que nosotros quisiéramos tomar o que fuera de nuestra preferencia, pues a lo mejor un bien sustituto sería simplemente el agua o un jugo. En esos casos, y de una manera a lo mejor muy simplista, entenderíamos que tanto el agua como el jugo pues cubren justamente con esas necesidades de satisfacer la sed de una persona, ¿no? O esa necesidad de ingerir líquidos, entendiendo tal vez que el agua pues llega a resultar más barato que el propio refresco, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de cómo esté esa relación, pues entenderemos que las personas preferirán adquirir aquel bien que cubra la misma necesidad, pero obviamente que resulte más barato, ¿no? Y en el otro caso de los bienes relacionados, tenemos los bienes complementarios. Y decíamos que los bienes complementarios son aquellos bienes que vamos a necesitar también adquirir al momento de comprar un bien principal o de adquirir un bien principal. También vimos algunos casos, como el caso del café endulzado o como el caso del automóvil, y decíamos, bueno, si es un automóvil, pues ese es el bien principal, pero va a estar requiriendo de gasolina, entendiéndolo como un automotor de combustible, ¿no? Y entonces, bueno, pues también si la gasolina se encuentra muy cara, pues a lo mejor eso será una decisión en la cual nosotros nos abstengamos de adquirir ese producto que sería la gasolina. O en el caso, por ejemplo,
del café, pues decíamos, bueno, si a nosotros nos gusta el café azucarado, entenderíamos que el café es el bien principal, pero pues también va a influir justamente el precio del azúcar o el precio del endulzante que nosotros le pongamos, e incluso en algunos casos hasta el precio del agua, ¿no? Y si esos precios resultan muy caros, pues a lo mejor nosotros decidiremos simplemente no consumir el café. En cuanto a otro determinante, tenemos las preferencias del consumidor, que, bueno, les mencionaba, esas sí son muy, pues muy subjetivas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cada consumidor va a tener distintas distintas preferencias, ¿no? Y va a satisfacer incluso las necesidades de forma distinta. Entonces, de acuerdo a cómo sean las preferencias del consumidor, pues eso puede influir en la demanda. Entendemos también que las preferencias del consumidor van cambiando conforme pasan los años, conforme el propio consumidor va creciendo, etcétera, etcétera, por situaciones, por ejemplo, hasta en un año puede cambiar o a lo largo del año pueden cambiar nuestras propias preferencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ropa o en el caso, por ejemplo, de la comida, es algo que a lo largo del año puede cambiar. Puede ser que a lo mejor en época de frío que podría ser cercana al invierno, pues nosotros tengamos preferencias a lo mejor por alimentos calientes, mientras que en situaciones de calor, como pudiera ser a lo mejor la primavera o como pudiera ser a lo mejor el verano, pues entenderíamos que a lo mejor la preferencia en cuestión de comida pues fueran alimentos más frescos, ¿no? Igual con la ropa, bueno, pues la ropa se va a preferir de acuerdo a ciertas épocas del año, o incluso la propia moda hace que la gente tenga algún tipo de preferencia, ¿no? O que se influya sobre las preferencias de las personas. Y en la cuestión de las expectativas del consumidor, bueno, pues mencionábamos que eso también en algunos casos llegaba a ser subjetivo en el sentido de que, pues a veces nosotros podíamos adquirir algún bien o incluso adquirir algún tipo de servicio teniendo una expectativa, teniendo una esperanza o una sensación simplemente por adquirirla. En algunos puede ser cosas banales como eh, la cuestión de un estatus social o también en esta cuestión de expectativas podemos considerar a veces cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, las noticias, y vemos que sobre todo el panorama económico, no se ve muy favorable para los próximos meses, pues hay veces que decimos, no, mejor compro hoy esto que voy a necesitar dentro de unos meses o dentro de unos años, porque hoy sí me alcanza para comprarlo. Y dentro de unos meses, quién sabe si yo tenga el dinero, ¿no? O, por ejemplo, ahora que ya mero se acerca el famoso Buen Fin, pues eso también influye sobre las expectativas del consumidor. Muchos consumidores abarrotan las tiendas, abarrotan o saturan los sitios en línea y están comprando. ¿Por qué? Porque la expectativa es que si compras en ese momento en el que supuestamente están las grandes ofertas, pues te va a convenir más comprar esos días, que es el Buen Fin, que en el resto del año, ¿sale? Entonces todo eso, pues obviamente influye sobre la demanda. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo nos está quedando claro? Sí, Todo profesor. bien. Ok, Yo tengo una duda. mándeme. ¿Qué pasó? Es, bueno, esto también se va relacionado ahorita. Es que, por ejemplo, últimamente he visto que en las tiendas como Walmart o Horrera, ya empezaron con el pan de muerto. Ujú. Entonces, esto también se relaciona con la demanda, porque bueno, hay gente que pues casi no lo compra ahorita, pero ya llegando a la fecha ya lo hace.
Y es más, creo que hasta en noviembre ya van a sacar lo que viene siendo la rosca de Reyes. Sí, Entonces, Más, eso ajá, perdón, sí. más bien no lo empiezan a consumir más cuando ya pasa la temporada de muertos, porque lo mismo yo he visto con las flores, las de cempasúchil, que ahorita están muy caras, porque precisamente ahorita ya va a empezar la temporada o la gente va a empezar a comprarlos. Ya pasando pues el Día de Muertos, incluso luego hasta las veces que las tiran o las están rematando. De hecho, el año pasado por pandemia no se vendió mucho y pues con la pena se tuvieron que tirar toda esa cantidad de flor. Sí, de Y hecho. pues el ingreso fue muy poco. exactamente. Bueno, ahí corresponde obviamente más al lado de la oferta. O sea, a qué voy? Por ejemplo, que ahorita Walmart ponga los panes de muerto, es más bien una estrategia que ellos como vendedores, como oferentes de esos productos, están utilizando como estrategia con la intención justamente de ajustar esta parte de preferencias del consumidor, ¿no? O sea, son estrategias que también tomó la oferta. Digo, a final de cuentas, pues depende del enfoque. El vendedor quiere vender más, o el productor en este caso quiere vender más, y, y una forma de tratar de vender más es tratando de influir, obviamente, sobre las preferencias del consumidor. Entonces, es obvio, ellos al querer vender, pues ahorita están sacando pan de muerto, están sacando los disfraces, están sacando las flores estas de cempasúchil, etcétera, etcétera. Pues ellos tienen que vender lo más que puedan, ¿no? Es parte de su forma y eso lo vamos a ver justamente ahora que acabemos de ver demanda, comenzaremos a ver la oferta y cómo se comportan los productores, que obviamente los productores o los productores más exitosos, pues parte de su éxito es comprendiendo también esta parte de la demanda, comprendiendo cómo actúa el consumidor. Sí, efectivamente, por ejemplo, el año pasado, pues había grandes esperanzas de que, pues primero que se acabara la pandemia en mayo, ¿no? Bueno, primero que durara 15 días y luego dijeron, bueno, en mayo, y luego dijeron, no, ya en junio, ahora sí, ya en junio ya se acabó la pandemia, ya todos vamos a andar como si nada, y bueno, pues la expectativa del productor es que en una situación de normalidad, pues iba a poder recuperar justamente a lo mejor en estas fechas de Día de Muertos para nosotros o de Halloween para el caso de Estados Unidos, que son fechas muy cercanas, y obviamente pues al final en Navidad esperarían los productores, bajo este supuesto, que recuperar todo lo que no pudieron vender en el año. La situación los rebasó y pues hoy que ya más o menos empiezan a retomar la normalidad o estamos aprendiendo a tomar lo que le llamamos la nueva normalidad, pues obviamente el productor está tratando de recuperar lo que perdió el año pasado y tratar obviamente de ganar un poco más, que es justamente lo que correspondería en este año, ¿no? Y como dice su compañero, pues sí, no nos debe de extrañar que el día 3 de noviembre salga la rosca de Reyes, salgan los árboles de Navidad. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a Sam's, ya en Sam's ya está la Navidad, ¿no? Y probablemente en Liverpool ya esté lleno todo de Navidad. ¿Por qué? Porque ellos ya están esperanzados en que la gente empiece a consumir, obviamente, todo esto que implica la época navideña, ¿no? Y cada quien, digamos, desde su trinchera. Walmart, pues aprovechando la cuestión del pan, que tienen panadería, todos los Walmarts, pues ahorita van a estar haciendo pan de muerto, pero en cuanto pase el Día de Muertos, empezará a hacer roscas. Eso es normal y empezará a vender árboles y empezaremos a ver la Navidad por todos lados, ¿no? Pero les repito, eso es una forma en la cual el productor trata de influir justamente en estas preferencias del consumidor. Creo que tengo algo aquí en el chat. Eh, dice estrategia. Ok, se puede decir que es una estrategia, ya que muchas personas lo que hacen es justamente
lo que menciona mi compañero, comprar ahora que aún no es temporada, pensando que al llegar a la temporada será más caro. Efectivamente, eso sería la parte de expectativas. O sea, si yo compro hoy un árbol de Navidad, pensaría que hoy el árbol de Navidad es más barato que si lo compro el 20 de diciembre. Eso es justamente las expectativas del consumidor y es en lo que va a tratar de jugar el productor, ¿no? Con la intención, obviamente, de vender más. Justamente, bueno, pues eso es hacia donde se va a empezar a enfocar. De hecho, por ejemplo, hoy en día, el propio marketing, pues, o la carrera de marketing es muy, ¿cómo decirlo? Pues es muy atractiva, ¿no? Es muy demandante de gente que contrata publicidad, obviamente porque eso es lo que busca el marketing, tratar de influir en las preferencias del consumidor y en sus expectativas. ¿Sale? Ok, no sé si quedó claro, si hay alguna otra duda, alguna otra aportación que tengan ahí, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces. Tenemos entonces que se va a considerar que el precio de los bienes va a ser conocido. Y entonces el consumidor, pues en esa ventaja que tiene de conocer el precio de los bienes y de no poderlos cambiar, pues va a empezar a tomar decisiones sobre cuánto puede demandar o qué cantidad de ese producto puede demandar. Y esa forma en la cual el consumidor va a determinar cómo demanda, pues decimos que va a estar en función del precio. O sea, es justamente esta notación que tenemos acá abajo. Es una forma, digamos, abreviada de decir lo que está acá arriba, ¿no? La cantidad demandada va a estar en función del precio. O sea, conforme cambie el precio, va a cambiar la cantidad que demande el consumidor. Entendido en que si el precio aumenta, la cantidad disminuye y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Queda claro? No tenemos problemas con esta abreviatura. La Q es de cantidad, ¿verdad? La QD es cantidad demandada. Ah, Bueno, va. es que se toman la nomenclatura del inglés, que es quantity. Entonces, bueno, por eso se usa una Q. Y P, pues es de price, pero bueno, pues es precio en español, ¿no? Entonces sería cantidad demandada es igual al, al precio. O sea, lo que diga, está en función, no es igual, está en función del precio. Esta F quiere decir que está en función. O sea, si el precio cambia, si el precio sube, la cantidad baja. Es eso lo que estamos diciendo de forma abreviada. ¿Queda claro? ¿Alguna Sí, duda? gracias. Ok. Entonces, vamos, si el precio es lo que va a determinar la cantidad, podemos establecer que entonces a cada precio le corresponde una cantidad única. Ya la sesión anterior veíamos cómo se iba construyendo justamente la curva de demanda y decíamos que conforme bajaba el precio, pues la cantidad demandada iba aumentando y si nosotros graficábamos cada uno de esos puntos donde cruzaban el precio y la cantidad demandada, pues, y luego esos puntos los uníamos, generábamos una línea descendiente, o sea, la línea iba como para abajo, ¿sale? Como resbaladilla hacia abajo. ¿Por qué? Porque el precio va bajando y la cantidad va creciendo. Entendemos que los precios siempre se van a expresar en unidades monetarias. O sea, van a ser pesos, van a ser dólares, van a ser libras, yenes, wones, bitcoins, lo que ustedes quieran, ¿sale? Euros, etcétera, etcétera. Entonces, siempre decimos, pues, ¿cuánto cuesta esto? Ah, esto te cuesta 5 pesos. ¿Cuánto cuesta esto? 50 pesos. ¿Cuánto cuesta esto? $70, ¿sí? Y entendemos que es
el precio de las cosas. Mientras que la cantidad demandada se va a expresar siempre en cantidades físicas, que pueden ser, por ejemplo, si hablamos de líquidos, pues vamos a estar hablando de litros, ¿no? Por ejemplo, una Coca-Cola de 1 litro, o de 1,5 litros, o de medio litro, o de 600 mililitros, ¿no? El caso, por ejemplo, a lo mejor de los frijoles, del arroz, de las tortillas, pues estaríamos hablando de kilos, ¿no? 1 kilo de tortillas, 1 kilo de frijol, etcétera, etcétera. O 7 toneladas de arroz, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ya de hablar de unidades, pues estaríamos hablando de 5 zapatos, 3 playeras, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces digo, esto nada más estamos viendo ahorita más o menos un repaso o estamos ya viendo más a fondo algo que ya hemos estado viendo en sesiones anteriores. Estamos formalizando lo que hemos estado viendo ya en sesiones anteriores. Ok. ¿Cómo se construye la curva de demanda? O sea, esa línea que va descendiendo para cada precio le corresponde una cantidad. Entendemos que existe una expresión matemática, o en este caso una ecuación, que nos va a decir cómo se comporta una curva de demanda. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que todas las curvas de demanda van a estar en función inversa al precio. ¿Qué es esa función inversa? En función inversa quiere decir que cuando sube el precio, baja la cantidad, y cuando baja el precio, sube la cantidad. Eso es función inversa. Y como es una función inversa, o sea, entre menor es el precio, mayor es la cantidad, pues nosotros al momento de graficar obtenemos una recta decreciente, o sea, esa recta que va disminuyendo. ¿Sí recuerdan lo que vimos la clase anterior? Esa línea que se grafica de forma decreciente, se dice que tiene una pendiente negativa. Ahorita vemos por qué es una pendiente negativa. Y entenderíamos que todas las curvas de demanda van a generarse a partir de esta ecuación. O sea, entendemos que la cantidad demandada, lo que va a estar demandando las personas, va a ser igual a vamos a decir que es un valor fijo, siempre va a ser el mismo valor. En este caso, bueno, le vamos a decir que el valor es A, menos otro valor que se va a multiplicar por los precios. De una forma muy, muy, muy formal, muy matemática, digo, ahorita ya lo vamos a empezar a desmenuzar y tratar de hacer más entendible. Entendemos que esta A que se encuentra solita, este valor que siempre va a ser fijo, se va a conocer como la abscisa. Es el nombre que se le da y va a tener una importancia. Ahorita vemos cuál. La letra B, que va a multiplicar a los precios, es lo que se conoce como la pendiente de la recta. O sea, el número que tenga B nos va a decir qué tan inclinada va a estar esa recta que va dibujándose, que va haciéndose en este caso hacia abajo. Y la P es el precio unitario del bien. O sea, ¿cuánto cuesta un bien? Nada más. Si ese precio va disminuyendo, bueno, pues entonces yo lo que voy a ir haciendo es que voy sustituyendo estos valores de A y B y lo voy multiplicando por el precio que yo vaya considerando. Y a partir de esto obtengo yo una línea recta o una línea curva, que es lo que les decía. Ya en la práctica, en la realidad, la demanda no es en sí una línea recta, es más bien una especie de curva que
va también con esa misma posición de arriba hacia abajo. ¿Queda claro hasta aquí ahorita esta parte? Profe, ¿me podía repetir qué era función inversa? Función inversa es que cuando, bueno, así en matemáticas en general, y ahorita lo aplicamos aquí, es que cuando una variable sube, la otra variable baja. Ahora, en este ejemplo, lo que quiere decir es que cuando el precio sube, la cantidad baja. Esa es una función inversa. O al revés, si el precio sube, la cantidad baja. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Es más, de una vez, adelantándonos, una función directa sería que si el precio sube, la cantidad sube, o que si una variable sube, la otra también va a subir. Esa es una función directa, ¿sí? En el caso de la demanda, no. Si el precio sube, la cantidad baja. Por eso, repito, en este caso, la demanda es una función inversa. ¿Queda claro este punto? Hasta aquí ahorita. Ahorita le ponemos numeritos y ya lo hacemos más fácil de entender. ¿Sí? Bueno, Sí. avanzo. Ok. Aquí tenemos la gráfica de la curva. O sea, lo que vimos hace rato en una ecuación, ahora lo vamos a ver ya de manera gráfica. ¿Qué entendemos? Por ejemplo, este es el precio, esto está expresado en pesos, si quieren, 14 pesos, 12 pesos, 10 pesos, 8 pesos, se va bajando hasta llegar a 0 pesos. Y la cantidad, que obviamente, bueno, pues va a empezar en cero, no podemos tener menos tantas cosas, ¿no? O sea, o no tenemos nada o empezamos a tener ciertos productos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos que cuando el precio de ese bien es de 10 pesos, el consumidor estaría dispuesto a adquirir una unidad de ese producto. Si el precio baja a 8, entonces el consumidor estará dispuesto a consumir 2 unidades de ese producto. Y así lo tenemos hasta llegar a un punto en el cual es un punto obviamente hipotético que decimos, bueno, ¿y qué pasaría si el precio fuera cero? O sea, si fuera gratis ese producto. ¿Qué pasaría si el producto fuera gratis? ¿Cuánto sería la cantidad que esa persona estaría dispuesta a tomar de ese producto o a consumir de ese producto? En este ejemplo, tenemos que si el precio fuera de cero, o sea, si fuera gratuito, esa persona estaría dispuesta a adquirir 6 piezas. ¿Sale? Y es justamente en ese caso hipotético que nosotros decimos, estos 6, o sea, cuando el precio es igual a cero y la cantidad es igual a 6, en este ejemplo, esta sería la abscisa, el valor que nosotros tenemos en la cantidad cuando el precio es cero. Cuando el precio es cero, la cantidad que nosotros tenemos es la abscisa, la famosa A que estaba en nuestra ecuación. ¿Queda claro el concepto de la abscisa? ¿O no? Sí, la tengo claro. Sí, profesor. Ok, perfecto. Esta es la abscisa. Cuando el precio es cero, la cantidad es esta. En este ejemplo es 6, pero puede ser otro, dependiendo de dónde termine. Ok, ya tenemos la abscisa. Ahora, lo que nos falta es medir la pendiente. La pendiente es justamente
cómo va bajando la inclinación que tiene esta línea, que puede ser a lo mejor más vertical o podría ser a lo mejor más horizontal. En este caso, la pendiente la vamos a obtener a partir de dos valores. ¿Cuáles valores? O de la relación de dos valores. ¿Cuáles? ¿Cuánto cambió la cantidad? Más bien, ¿cuánto cambió el precio y cuánto cambió la cantidad? Entendido en el sentido de que si yo aumento en una unidad la cantidad, yo quisiera saber cuánto cambió el precio. ¿Recuerdan estos triangulitos? Estos triangulitos significan cambio. Puede ser cambio hacia arriba o cambio hacia abajo. Eso es lo que significan estos triángulos, estas deltas. Ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando de 1 a 2. Si la cantidad cambia de 1 a 2, o sea, estoy metiendo una unidad más, estaría dispuesto a comprar una unidad más. ¿Cuánto cambió el precio? El precio cambió de 10 a 8. O sea, el precio cambió 2. De hecho, cambió menos 2. ¿Por qué? Porque antes valía 10 y ahora vale 8, ahora vale menos o ahora cuesta menos. Se redujo en 2 pesos. ¿Sí queda claro ese ejemplo? ¿O no? Sí. Ok, a ver, ¿alguien me puede? Este es la abscisa y el que mencionó, ¿cuál es? Bueno, con estos valores que estamos sacando, vamos a sacar la pendiente, la famosa B. Ah, vale. ¿Sale? Entonces, para irlo relacionando. Gracias. Ok. A ver, vamos a ver si entendieron. ¿Cómo sería entonces la relación si yo pasara ahora de 2 a 3? ¿Qué valor tendría aquí en la cantidad? En el cambio en la cantidad, pasar de 2 a 3, ¿cuánto es? ¿Sería pasar de 8 a 6? ¿O me El perdí? precio pasa de 8 a 6 y la cantidad, ¿Dos? ¿mande? A tres, ¿no? De 2 a 3. ¿Cuánto es de 2 a 3? ¿Cuánto es ese cambio? ¿Cuánto significa este cambio, pasar de 2 a 3? 1, ¿no? Uno. 1. ¿Y cuánto significa este cambio, pasar de 8 a 6? 2 sería lo mismo que en el anterior, ¿no? Exactamente, pero aguas aquí. Aquí tendríamos que poner un signo negativo. ¿Por qué? Porque teníamos 8 y ahora pasamos a Disminuye, 6. ¿no? Disminuyó en 2 unidades el precio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro Sí. por qué menos 2? Profe, Mándame. y entonces lo que disminuye uno, ¿qué era, perdón? No, aumenta la cantidad en 1. No, ya, sí, era eso, es verdad. Ya, perdón. Aumenta la cantidad en 1 y disminuye el precio en 2. Eso es una función inversa, justamente, porque este aumenta y este disminuye. O al revés, como quieran ver, este disminuye y este aumenta. En ambos casos es una función inversa. Esa es la concepción de la función inversa. ¿Ok? Bueno, ¿ya tomaron nota? ¿Ya les quedó clara esta gráfica? Sí, profe. Ok, si quieren tómenle foto porque la necesitamos tener presente. Ok. Vamos a decir entonces que, repasando lo que acabamos de ver, que la abscisa, o sea, la letra A de esta ecuación, va a ser la cantidad de un mismo bien que un consumidor estaría dispuesto a adquirir si el precio fuera de 0. ¿Sale? Y la pendiente se va a obtener, aquí nos dice, a partir de obtener el valor inverso
del cambio en el precio ante el cambio en la unidad demandada. Ok, suena medio confuso y a lo mejor son términos que no tienen en sí todavía noción. Ahorita vemos qué es esto del valor inverso. Es más, vamos a ver qué es el valor inverso. El valor inverso de cualquier número es dividir 1 entre ese número que pensemos. Por ejemplo, si ustedes dicen, tengo 5, mi número es 5, el valor que yo tengo es 5. ¿Cuál es su valor inverso? El valor de 5 sería 1 entre 5. ¿Sale? Eso es el valor inverso, o un quinto. El valor inverso de 100 sería 1 entre 100. Y el valor que nos dé, ese es el valor inverso. El valor inverso de 2 sería 1 entre 2 o un medio. ¿Sale? ¿Queda claro esa parte del valor inverso? ¿O no? Profe, ahí entonces sí tendríamos que dividirlo para llegar a la cantidad exacta o se podría dejar así dividirla. Ok, ahorita vemos. En muchos casos sí se tiene que realizar la división, pero ahorita vemos cómo se obtiene. Ahorita lo que quiero que entiendan es qué es el valor inverso, ¿vale? El valor inverso nos queda claro que es 1 entre el valor que nosotros tengamos. Eso es el valor inverso. Ahorita vemos cómo lo vamos a obtener. Vamos a hacer un ejemplo matemático. Es más, estos son los valores que nosotros tenemos en la recta que estaba graficada hace rato. ¿Qué tenemos? Tenemos que cuando el precio es de 12, la cantidad demandada es 0. Me voy a regresar nada más para que veamos que son los mismos valores. Cuando aquí es 12, el consumidor no estaría dispuesto a comprar nada porque lo considera muy caro. Cuando el valor es de 10, el consumidor estaría dispuesto a comprar 1. Y así vamos, ¿ok? Esto lo estoy pasando a esta tabla. Vamos a fijarnos ahorita nada más en estas dos primeras columnas. Cuando el precio es 12, no se consume nada. Cuando el precio es 10, se consume 1. Y así vamos bajando el precio y vemos que la cantidad va subiendo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en el cual el precio sería 0, o sea, sería gratis, y tenemos que la cantidad demandada sería de 6. Y es más, este 6 lo tengo aquí encerrado. ¿Por qué? Porque es nuestra abscisa, ¿no? Decíamos que la abscisa es justamente el valor que obtenemos cuando el precio es igual a 0. Ok. Ahora vamos a ver cuánto varía el precio con respecto al cambio en la cantidad, o sea, esta relación. ¿Cuánto cambia el precio entre cuánto cambió la cantidad? ¿Qué quiere decir? Para el primer caso no podemos poner datos, pero sí podemos poner datos para el segundo. O sea, cuando de 0 pasé a 1, mi cambio fue en una unidad. Pondríamos aquí que es igual a 1, ¿sí? Sustituyendo esta fórmula. Pasé de 0 a 1, entonces cambió la cantidad en una unidad. Y el precio pasó de 12 a 10. Quiere decir entonces que el precio cambió en menos 2 pesos, o sea, se redujo. Antes era 12 y ahora son 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí menos 2 entre 1
Y si yo divido menos 2 entre 1, me queda menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí vamos hasta ahí todos bien? Sí. Ok. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. De 1, ahora paso a 2. ¿Qué quiere decir? Si sustituyo yo esta fórmula, quiere decir que cambió en 1 la cantidad. De 1 pasé a 2. Entonces pongo yo aquí 1, ¿no? Aquí abajo pongo 1. ¿Y el precio qué pasó? De 10 pasó a 8. Entonces, el precio se redujo en 2, en menos 2, pues. Y tendríamos aquí, sustituyendo la fórmula, menos 2 entre 1 y decimos que vuelve a dar menos 2. Y si nosotros lo hacemos para todas las relaciones que tenemos aquí, vemos que en este resultado, donde estamos viendo los cambios del precio entre los cambios en la cantidad, el valor va a ser el mismo, ¿sí? En todos nos va a dar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Sale? ¿Ya todos completamos la tabla de esa forma? Sí, bien. Ok. ¿Qué sigue? Pues tenemos menos 2, pero decíamos que la pendiente se va a obtener justamente del valor inverso. O sea, ¿qué sería el valor inverso de menos 2? El valor inverso de menos 2 sería 1 entre menos 2. Y ahora sí, aplico la división. 1 entre menos 2 me va a decir que es igual a menos 0.5. Quiere decir que entonces la pendiente, ahora sí la pendiente de esta recta va a medir menos 0.5. ¿Sale? La famosa B que veíamos en la ecuación ahora es de menos 0.5. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué tenemos? Ya resolvimos entonces la ecuación. Para este ejemplo ya resolvimos la ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces que la cantidad demandada va a ser igual a la abscisa, que es 6, o sea, a 6, menos 0.5, que va a multiplicar el nivel del precio o el valor del precio. Y dependiendo el precio que yo tenga, va a ser el valor que me va a dar de la cantidad. Permítanme, lo hacemos en un Excel. Vamos a hacerlo rápido en Excel. Ya nada más que abra la computadora. Ok. Decimos entonces que la cantidad demandada va a ser igual a la abscisa, que era A, menos B, que va a multiplicar, perdón, es que si no se me pone fórmula, ahí está, que va a multiplicar a los precios. O sea, la fórmula es QD es igual a A menos B por P. ¿Sí? Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Voy a hacer más grande la... Ahí vemos todos bien. ¿Sale? Ok. ¿Qué tenemos? Decimos que A es un valor fijo. En este ejemplo, A es el valor cuando el precio es igual a 0. Entonces, A va a ser igual a 6. Y decíamos que la pendiente es igual
a menos 0.0, no, ¿qué? Menos 0.5, ¿sí? Y entonces, el precio, nosotros lo vamos a definir, vamos a decir qué pasa a ese precio. Por ejemplo, yo digo, el precio es de 10. Si el precio es de 10, ¿cuánto sería la cantidad? Pues lo sustituyo y digo que este valor va a ser igual a este 6, que es la abscisa, menos, bueno, en este caso sería, aquí tengo el valor en menos 0.05, entonces digo que es más este por el precio. Y 6, ok, me dice que la cantidad demandada a un precio de 10 es de 1. ¿Qué tengo yo aquí en mi tabla? Cuando el precio es de 10, la cantidad demandada va a ser 1. O sea, quiere decir que entonces mi ecuación sí está funcionando. ¿Lo hacemos con otro valor? Vamos a tomar estos. Vamos a decir que ahora el precio es de, ¿qué les gusta? De 4. Entonces, si ahora el precio es de 4, pues yo le voy a decir que entonces la fórmula me dice que sería A, que es un valor, más este menos 5 que va a multiplicar al precio. Y me dice que cuando el precio es de 4, la cantidad demandada va a ser de 4. ¿Y qué tenemos aquí? Cuando el precio es de 4, la cantidad demandada es de 4. ¿Se entiende esta ecuación? ¿Se entiende cómo se saca esa ecuación? ¿Y por qué funciona? ¿O no? Perfecto. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, pues es eso, de esa forma, con esta ecuación tan sencilla, se van a estar pudiendo, graficar o incluso eh, obtener los resultados de cuánto se va a demandar dependiendo los precios que se encuentren en el mercado, ¿no? ¿Cómo cambia el precio? Si cambia el precio, ¿cuánto afecta a la cantidad? Independientemente del ejercicio de los precios que tuviéramos y de las cantidades, ¿no? Podemos hacer el ejercicio a lo mejor con otros valores de precios y con otras cantidades demandadas, ¿no? Y de todos modos, al utilizar esta ecuación general, siempre podríamos obtener el valor que se requiriera. Ok, tenemos, bueno, que sustituyendo esta ecuación original, la ecuación general, pues la respuesta para este ejercicio sería entonces que la cantidad demandada va a ser igual a 6 menos 0.5 por el precio. Y dependiendo cómo cambie el precio, pues será el valor que nosotros tendremos en la cantidad demandada. Ok, vamos a ver si es cierto que entendieron y si es cierto que me hicieron caso. Vamos entonces a ver qué sucede con esto. Nos dicen que la siguiente ecuación de la cantidad demandada va a ser igual a 20 menos 0.4 P. Y nos dicen que nosotros calculemos cuál sería la cantidad demandada de un producto cuando esta P vale 10 y cuál sería la cantidad demandada cuando esta P ahora vale 15. ¿Cuánto les doy? 5 minutos para que me den los resultados. ¿O en cuánto tiempo me dan los resultados del 1 y del 2?
tuve, entenderíamos entonces que si el precio es de 10, la cantidad demandada sería 16. Y si el precio es de 15, o sea, si aumenta el precio, pues ahora la cantidad demandada va a ser 14. ¿Sí? ¿Sí nos quedó claros a todos? Oiga, Digo, profe, ya, mándeme. pero ahí sí se multiplica el -10 por... Ah, no. Sí, el -10 por el -4 no se volverían positivos. Ah, esto, es que esto no es un signo menos, era punto y guión, perdón. Ah, ok, profe, perdón. Sí, son valores positivos. Bueno, no podríamos tener precios negativos de entrada, ¿no? Pero qué bueno que me dices, déjalo corrijo, para, para no generar ese conflicto. Una disculpa. Ahí es que estoy acostumbrado siempre a poner punto y guión, pero bueno, qué bueno que se hizo la observación. Ok, sí, es menos 0.4 por 10 y el valor que me da se lo resto a 20, o menos 0.4 por 15 y el valor que me da se lo resto a 20, que en el primer caso es 16 y en el segundo caso es 14. Ok, ¿para todos quedó claro? Digo, ya me quedó claro que a dos de sus compañeros sí llegaron al resultado, pero el chiste es que todos estemos conscientes de que todos llegamos al resultado. Ok. Sí, profe. Sí, ya va Sí, quedando profe. más claro. Profesor, ya quedó. Perfectísimo. A ver si es cierto. Vamos a ver qué pasa en este ejercicio 2. Tenemos que ahora la ecuación de la curva de demanda es 500 menos 50p. Yo les pregunto, ¿cuál es el precio al que nadie estaría dispuesto a comprar el bien? Ok, antes de resolver esta parte, el precio al que nadie estaría dispuesto a comprar un bien, vamos a obtener el otro extremo. ¿Cuál es el precio? No, más bien, ¿cuál es la cantidad que estaría dispuesto a obtener el consumidor si ese bien fuera gratis? Vemos que la ecuación es 500 menos 50p. Y con esto, 450. No ¿no? sería 500 porque usted dijo que la abscisa era o sea, la que no se mueve, el producto la cantidad de producto que estarían dispuestos a obtener si no tuviera Si fuera precio. gratis. 500 Eh, sería la cantidad de producto que estarían dispuestos a obtener si no tuviera valor. Exactamente, si no tuviera precio. Exactamente. 500 es la abscisa. Entonces quiere decir que si fuera gratis, estaría dispuesto a consumir 500 unidades de lo que fuera, de lo que estuviéramos aquí hablando. Ok. ¿Sí les quedó claro a todos la abscisa? Entendemos que esta es la abscisa y esta es la pendiente. La abscisa, como bien menciona su compañera, es la cantidad que se demanda si el precio es cero. Es más, si lo sustituimos, tenemos 500 menos 50 por cero. 50 por cero es cero. Entonces, 500 menos cero, pues nos da 500. ¿Sale? Esa es la abscisa. Pero, ¿qué nos están pidiendo aquí? Ya retomando el ejercicio. Nos están diciendo, bueno, ahora vamos a calcular qué sucede en el lado opuesto. O sea, ¿cuál es el precio al que de plano nadie estaría dispuesto a comprar, aunque sea una unidad? O sea, si yo pongo ese precio, nadie me lo compraría. ¿Cuál sería? Vamos a 1000. ver cómo Ay, se obtiene. Ah, dice su compañera que 1000. Ok, ¿alguien más? La P que es precio. 450. Ahí sí serían 450. 450. 450, dicen sus compañeros. Al precio de 450 nadie lo compraría. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se obtiene? Con un despeje. Ahora vamos a quitar
vamos a decir que la cantidad demandada es igual a 0, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues despejamos y decimos que si la cantidad demandada es 0, pues lo que yo voy a hacer es pasar primero este menos 50p al lado del 0. Como está en resta, pasa como suma. Y entonces 0 más 50p va a ser igual a 500. Y 0 más 50p es igual a 50p. 50p es igual a 500. ¿Y qué hago? Despejo la p. Estos 50 que están multiplicando los voy a regresar yendo. Entonces yo tengo que el precio sería igual a 500 entre 50. Y 500 entre 50 va a ser igual a 10. Quiere decir entonces que el precio, si yo ofrezco algo a más de 10 pesos, a 10 pesos o más, nadie me lo va a comprar en este ejemplo, en este ejercicio. ¿Sí o no? Entendí muy bien, o sea, ahí entonces ya sacamos el valor de P, que sería 10, entonces, no sé, ya sería la cantidad demandada es igual a 500 menos 50 por 10. 50 por 10 es 500. Y 500 menos 500 es 0. O sea, yo si vendo eso a 10 pesos o más, ya nadie me lo va a comprar a ese precio. ¿Sí o no? No, si lo vendo a 11, menos. Y si lo quiero vender a 20, menos. ¿Sí queda claro o no queda claro? La Por verdad eso también me quedó muy claro, o sea, me revolví, la verdad. te revolviste. Ok. Recurrimos de nuevo al Excel. Vamos a hacerlo en el Excel. Ah, ya sé. Ya se trabó esto. Vamos a quitar estos valores. Bueno, no. Vamos a quitar estos. Decimos que la abscisa es de 500. ¿Sale? Decimos que la pendiente es de menos 50. Si el precio fuera 0, la cantidad son 500. Es lo primero que resolvimos. ¿Sale? Ahora decimos que si la abscisa es la misma de 500 y la pendiente es de 50, dice ese despeje que si el precio es de 10, ¿cuánto me estarían demandando? Me demandan 0, o sea, ya a un precio de 10 nadie compraría mi producto. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí queda Sí. claro? Queda claro. Pero si no, podemos... Vamos a hacer otro. Vamos a poner... ¿Qué O sea, para pasaría saber si el precio al que nadie me compraría, tenemos que despejar a fuerzas P, ¿no? O sea, P es tenemos que para... despejar P? Así es. Por ejemplo, si quiere decir que si yo le pongo un precio de 5, me van a comprar 250 unidades. ¿Vale? Si yo le pongo un precio de 7, me compran 150. Si yo le pongo un precio de 9, me compran 50. Es más, si yo le pongo un precio de 9.50, me compran 25. Pero vas viendo cómo se reduce la cantidad. Conforme más me acerco al 10, más se va reduciendo la cantidad. Vamos a ver, no sé, si yo le pongo un precio de 9.85, me comprarían casi 8 unidades, ¿no? Me comprarían 7 unidades. 9.99. Ya, pues, habría la intención, pero ya no me comprarían nada, ¿no? A lo mejor en 9.90. Si yo doy 9.90, nada más me comprarían 5 unidades de
de ese producto. Pero ya si llego a 10, ya nadie me lo compra. ¿Cómo llego a eso? Justamente con el despeje, con este despeje. ¿Cómo despejo? Pues ahora yo digo, bueno, yo sé que la cantidad ahora va a ser 0, pues ya si sé que es 0, voy a despejar entonces P. Y lo despejo de esta manera. Menos 50P está restando, pasa sumando, y me queda 50P es igual a 500. Despejo la P y me quedaría que entonces P es igual a 500 entre 50. Y 500 entre 50 es 10. ¿Sí quedó claro o todavía tenemos dudas? Sí, nada más que hay que estarlo trabajando más seguido. Sí, sí hay que, sí digo, si quieren, bueno, prepárense ahorita para hacer el examen, que es lo que tenemos la siguiente sesión. Y si quieren, después del examen, yo busco unos ejercicios para que ustedes estén repasando. Eso, bueno, pues ya sería el que lo quisiera hacer justamente pues para repasar, y el que no, pues no hay ningún problema. Yo les doy los ejercicios y después les doy los resultados. La intención es que ustedes los practiquen. ¿Sale? Ok, vamos entonces a continuar con esto. Ok, vamos a ver entonces ahora algo que se llama la demanda del mercado. ¿Qué es la demanda del mercado? Bueno, nosotros hemos venido trabajando una relación de un productor y un consumidor. En este caso, si nosotros juntamos todos los consumidores de ese bien o todas las demandas individuales de ese mismo bien, lo que vamos a obtener es lo que se conoce como la demanda del mercado. Y ya en cuestiones ya de estudios económicos, pues es realmente lo que se va a estar trabajando o lo que los economistas dedicados a ello van a estar trabajando obviamente sobre la demanda del mercado, no sobre la demanda de una sola persona. ¿Y cómo se hace esta demanda del mercado? Pues la demanda del mercado, como se menciona aquí, pues consiste en sumar todas las demandas y a partir de la suma de todas las demandas, ver cuánto es lo que realmente toda una población está demandando de ese bien o de ese servicio. Tenemos aquí el caso de un producto que vale $1. Y vamos a suponer, para hacerlo de manera didáctica y de forma práctica, que solamente en esa población existen 2 personas. Entonces, la persona 1, a un precio de 1, va a demandar 8 piezas de un bien en particular. Pero también a ese precio de 1, la persona número 2 demandará 5 piezas. ¿Qué se entiende? Bueno, pues la suma de ambas demandas me da la demanda de mercado. Si hubiera una tercera persona, bueno, pues entonces sumaría la demanda de la persona 1 más la demanda de la persona 2 más la demanda de la persona 3. Y el resultado, pues me tiene que dar siempre la demanda de mercado que corresponde a la cantidad de personas o de individuos que están en esa población. ¿Qué pasa? Bueno, pues en el segundo caso, si el precio aumenta de 1 a 1.50, pues la demanda de la persona 1 disminuye de 8 a 6 y la demanda de la persona 2 disminuye de 5 a 4. ¿Y qué hacemos? Volvemos a sumar. 6 más 4 quiere decir que la demanda de mercado ahora es de 10. Volvemos con la siguiente. Si el precio ahora es de 2, bueno, pues la persona
1 demandará ya solo 4 y la persona 2 demandará 3. La demanda de mercado, que es la suma de ambos, me diría que es igual a 7. Y así vamos a poderlo estar haciendo. Incluso, aquí, bueno, en este ejemplo, tenemos que el precio, si el precio llegara a 3, incluso ya no sería atractivo comprar ese bien para la persona 1. Pero aún a ese precio, la persona 2 todavía estaría dispuesta a seguir consumiendo ese bien. Y obtendríamos que, bueno, pues que la demanda de mercado, pues ya nada más sería, en este ejemplo, igual a 1, porque la persona 1 ya se retiró, ya no quiere comprar ese precio, ya no le interesa comprar a ese precio. Y bueno, pues la demanda en este caso quedaría en 1. ¿Sale? Y bueno, a lo mejor ya si sube a 3.50, pues ya ninguno de los dos estaría dispuesto a adquirir ese bien y la demanda de mercado sería 0. ¿Queda claro? ¿Queda claro lo que es la demanda de mercado? Sí. Está sencillo, ¿no? Está muy sencillito. ¿Qué pasó, Jennifer? Ah, no, que sí había quedado claro. Ah, perfecto. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo didáctico, ya en un ejemplo real, en un ejemplo práctico, pues tenemos que, si quisiéramos saber la demanda de mercado, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues tendríamos que conocer la demanda de todas las personas que viven en la Ciudad de México o de todas las personas que viven en el Estado de México, si quisiéramos hacerlo para ese caso, o las personas de Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la suma de todas las demandas de todas las personas, pues nos van a dar la demanda de mercado de ese bien en específico. Ok, esto es más que nada un simple concepto, pero es importante que lo razonen y que también lo tengan en cuenta. Ok, ¿qué es lo que observamos? Bueno, pues que en esta demanda de mercado, conforme va aumentando el precio, pues los consumidores, todos los consumidores que demanden ese bien, pues van a reducir la cantidad de bienes que van a demandar. Eso es una ley, o sea, si sube el precio, todos van a reducir su consumo. Unos lo reducirán más, otros lo reducirán menos. Y llegará un momento donde algunos decidan ya no comprar ese bien. ¿Por qué? Porque les resulta muy caro o porque ya ni siquiera les alcanza para comprarlo. Y puede ser que todavía existan otros que de todos modos estén dispuestos a comprar el bien, pero obviamente cada vez van a ir demandándolo menos conforme el precio va aumentando. ¿Qué sucede? Bueno, algo que sucede es que, por ejemplo, en este caso de la persona 1, que a un precio de 3 decidió ya no comprar el bien, a pesar de que la persona 2 decidió sí hacerlo, ¿qué pasa con la persona 1? Bueno, pues si ese bien estaba satisfaciendo una necesidad y esta persona 1 necesita de todos modos satisfacer esa necesidad, pero ya no le alcanza comprar el bien con el cual la satisface, pues lo que va entonces a hacer es buscar algún bien que sustituya esa necesidad. Por ejemplo, el caso de los hospedajes. Vamos a suponer que estas personas son viajeros frecuentes, les gusta el turismo y estaban acostumbrados a hospedarse en hoteles, pero eh, a lo mejor es una situación de temporada alta y obviamente, bueno, pues habrá personas que aunque quieran o necesiten ir a algún lugar, no van a poder quedarse en el hotel que ellos quisieran estar. ¿Por qué? Porque el precio del hospedaje les resulta muy caro, está fuera de su presupuesto. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, pues estas personas
tendrán que buscar algún sustituto que cumpla justamente con esa necesidad. En este caso, estaríamos hablando que si no les alcanza para un hotel, a lo mejor buscarían quedarse en un hostal. ¿Por qué? Porque la necesidad, a final de cuentas, es hospedaje, cubrir un hospedaje, poderse quedar ahí. Van a buscar rentar en un hostal o buscar los famosos bungalows, que son una especie como de casas que están también en renta, o ahora, por ejemplo, con esta aplicación de Airbnb, ¿no? En Airbnb ya los turistas pueden buscar, por ejemplo, departamentos o casas o ciertos lugares donde quedarse con la intención, obviamente, de no pagar a lo mejor todos los lujos y las comodidades que tiene un hotel, pero ellos están dispuestos a buscar ese sustituto porque su necesidad no es la comodidad, su necesidad es tener un lugar donde quedarse a pasar la noche o donde quedarse a pasar sus vacaciones. ¿Sale? ¿Queda claro esta parte entonces de cómo la gente va sustituyendo un bien por otro? Sí. Ok. Esta situación de sustituir un bien por otro se conoce como el efecto sustitución y entendemos que ese efecto sustitución ocurre cada vez que un bien o un servicio se encarece relativamente o en relación con otro bien que va a resultar más barato. Entendemos en este ejemplo que el precio de los hoteles, del hospedaje de los hoteles subió demasiado y sería muy probable que el precio, por ejemplo, de los departamentos, de los bungalows, de los hostales, pues se mantuviera. Entonces, en ese momento, el hotel se vuelve mucho más caro y en comparación a esa diferencia de precios, entenderíamos que el hostal se vuelve relativamente más barato, o el departamento, o el bungalow, lo que decidiera para quedarse. Es relativamente más barato, a pesar de que mantuvo su precio, porque los otros incrementaron el precio, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los refrescos, vamos a suponer que les gusta la Coca-Cola, ¿no? Y de repente Coca-Cola dice, ya mi precio, ya no sé, bueno, no sé en cuánto esté, pero vamos a suponer que esté en 15 pesos. Ok, de 15 pesos va a pasar a 20, porque ya, le voy a subir el precio. Pepsi, que podría ser un sustituto de Coca-Cola, dice yo me mantengo a 10 pesos. Entonces, antes la diferencia era de 5 pesos, ahora la diferencia es de 10 pesos. Pepsi se vuelve entonces relativamente más barata. ¿Por qué? Pues porque Coca-Cola subió su precio. Ok, dice Manuel, también puede pasar que ya no alcancen lugar lejos de no contar con el dinero. Hablando del hotel, ok, ahí en esa situación de no alcanzar lugar, no aplica como tal en estos ejemplos, porque ahí estaríamos hablando más bien que existe un problema de escasez. O sea, tú estarías dispuesto a quedarte en el hotel, pero no te estás quedando porque ya no hay cuartos. Ahí es una situación en economía se conoce como una particularidad o como una excepción. Que no alcances algo porque ya no hay más espacio, sería un problema de escasez. Sería que realmente el dueño del hotel no previó bien esa demanda que se necesitaba de personas. Ahí tenemos ese problema. A ver. Tenemos como unos pobre y consume Red Cola. Esto también ya aumentó su precio de 6 pesos, que está a 2 litros. Ya está en 21.
Ok, ¿qué sucede? Bueno, en este ejemplo del el efecto sustitución, eh, es un paso antes. Vamos a considerar que, por ejemplo, en el caso del refresco, subió el precio de la Coca-Cola, pero, pero ese incremento en el precio agarró a todos por sorpresa, incluso a los competidores. O sea, vamos a decir que ahorita de repente Coca-Cola dice, ya lo voy a subir, pum, y sube el precio, ¿no? Cuando lo sube, como lo hace de forma abrupta, el resto de los competidores no puede reaccionar tan rápido. Entonces ellos mantienen su precio y la coca lo incrementa. El consumidor, que por lo general sí está consciente de esos cambios en los precios y aparte tiene más facilidad de decidir hacia dónde destinar su dinero, pues dice, ok, ya subió la coca, pero la Pepsi o la Red Cola siguen en 10 pesos o siguen en 8 pesos o en 11 pesos, en el precio que estaban. En ese momento, el consumidor dice, ah, ok, me voy a comprar Red Cola o voy a comprar Pepsi Cola porque son más baratos y la coca ya no me alcanza. ¿Qué pasa? Ya en un segundo momento, puede ser incluso al siguiente día o a la semana, Red Cola y Pepsi se dan cuenta de que Coca-Cola subió su precio y ellos dicen, ah, ok, bueno, yo también lo voy a subir. Pero ¿qué sucede ahí? Que ya cuando ellos lo suben, vuelven a nivelar el precio a como estaba anteriormente. Y ya entendiendo que, por ejemplo, si Pepsi estaba a 10 y lo sube para nivelar el precio y dejarlo en la misma relación que tenía con Coca y ahora lo subía a 15, por decir, el consumidor en ese momento ya va a decir, ah, no, pues ya no es tan barato comprar la Pepsi. ¿Por qué? Porque vuelve a haber otra vez una diferencia de 5 pesos. Entonces, pues ni modo, ya tendré que hacer otro tipo de sacrificio y voy a hacer, ahora sí, a preferir comprar una coca, porque ya la coca relativamente ya no está tan cara como con respecto a la Pepsi. No sé si me explico. Este efecto de sustitución, repito, implica que todos los demás se quedan iguales y solamente el bien que nos interesa subió. ¿Sale? ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Ok. Ok, ¿qué pasa? Bueno, el efecto de sustitución es yo consumo los otros porque y el que consumía o el que me gusta ya está más caro. Además, también, ¿qué va a ocurrir? Cuando el bien se encarece, pues entonces los consumidores van a demandar menos unidades de ese producto. Sobre todo, eso ocurre cuando no existen bienes sustitutos o cuando los bienes no son, podríamos decir, totalmente sustitutos, ¿no? Por ejemplo, yo me parece que en algún momento les comentaba el caso del huevo. México, que hubo un problema de gripe aviar y se tuvieron que sacrificar los pollos y las gallinas aquí en México y empezó a haber ese problema de huevo y entonces pues los pocos productores que existían o incluso aquel huevo que se tuvo que importar, sobre todo de Estados Unidos, pues llegó con un precio más alto. ¿Y qué sucedió? Que la gente, aunque quería comprar huevo, pues no podía, no le alcanzaba, a pesar de que llegaba de importación. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a pagar, no sé, la docena de huevo en 15 pesos y ahora el huevo ya costaba 35 pesos la docena. O sea, es un incremento en el precio muy fuerte. ¿Qué sucede? Que bueno, pues la gente no puede encontrar, en ese caso no existe un sustituto del huevo. ¿Sí? O sea, si tú quieres hacer un pastel, necesitas a fuerza el huevo, ¿no?
O si tú quieres comer huevos revueltos, pues no hay otra cosa que sustituya al huevo para generar huevos revueltos, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué sucede? En ese caso, como no existe el sustituto, pues la gente empieza o se ve obligada a consumir menos. Y esa reducción en el consumo de algún bien o de algún servicio es lo que se conoce como el efecto ingreso. O sea, yo voy a consumir menos porque ahora no me alcanza y no tengo con qué sustituir ese incremento del precio. No hay nada que sustituya a ese bien y bueno, pues ni modo, me tendré que amolar y consumir menos o dejar de consumirlo. Se entiende que entonces ese incremento en el precio pues va a disminuir la capacidad adquisitiva de los consumidores. Si antes con, no sé, con 150 pesos te alcanzaba para comprar 10 docenas de huevos, pues entonces ahora con los mismos 150 pesos vas a tener que comprar menos docenas de huevos porque ahora el huevo está en 35 pesos. ¿Sale? ¿Queda claro esa parte del efecto ingreso? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que viene ya es cuestiones más prácticas. Entonces creo que mejor no los saturo. Dejamos aquí la sesión del día de hoy. No sé si haya alguna duda, algún comentario que tengan. ¿Todo quedó claro? ¿Todo esto que vimos quedó claro? Sí, profe. Ok, Profe, entonces, mándame. de lo que dijo que para practicarlo va a subir igual a Classroom. Sí, yo lo subo la siguiente semana. Después del examen yo les comparto esos ejercicios. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se dediquen al examen. Que